Ay, a ver. ¿Se ven? Sí. Primero Sí. que nada, eh, presentando buen día, estimados asistentes. Es de mi honor darles la más cordial bienvenida a esta plática titulada Ríos y Territorios Hidrosociales en Nuevo León, impartida por el Máster en Ciencias Román Castañeda Vázquez. Y a continuación me permito leer su semblanza. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, es máster en Ciencias Ambientales e ingeniero químico de la UNL. Consultor socioambiental con más de 20 años de experiencia en ciencias de información geográfica, 15 años de experiencia en la academia y el tema de cambio climático, participante en acciones por la justicia socioambiental, profesor de la licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNL y responsable de la formación integral Club Naturalist, Facultad. No, es que luego me dejan cosas afuera. Bueno, voy a interrumpir un poquito, chavos. Solo recuerden todos checar que tengan su micrófono apagado para que no se escuche como ruido en la conferencia. Muchas gracias. Bueno, continúo. Integrante de Batus Comunidades de Conservación AC y del grupo Un Río en el Río. Miembro de la Academia de Desarrollo Sustentable de la ONL, de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental. Participante en el encuentro PRONACES CONACYT 2024 del 9º Congreso Internacional de Cartografías Críticas y el 5º Congreso Latinoamericano de Ecología Política. Con experiencia en la función pública, ha trabajado en la formulación de reglamentos municipales, atlas de riesgos, programas de cambio climático, planes de desarrollo urbano y programas de manejo de áreas naturales protegidas. Y bueno, sin más preámbulos, recibamos a el presente ponente. Puede iniciar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Univerde por organizar esta ponencia, este evento. Sí, bueno, espero se escuche bien, si no me avisan por ahí. Como bien comenta Abril, que ha sido mi alumna en la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, pues soy profesor de la universidad. Además, bueno, participo en otras actividades y les vengo a traer esta ponencia Ríos y Territorios Hidrosociales en Nuevo León. Ahí pueden ver las redes sociales de Batus Publicaciones, que es donde Batus AC, donde colaboro, y también, bueno, mi Instagram. Aquí lo que no veo esta modalidad, bueno, voy a ver si me deja simplemente avanzar. Creo que ya. Ok. Bueno, y lo que ya se mencionaba, ¿no? Doy clases principalmente en la licenciatura en Administración de Energía y Desarrollo Sustentable. También hay otras carreras como turismo, donde vemos turismo sustentable, relaciones internacionales, entre otras. Y en la universidad, bueno, está la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que es a nivel de toda universidad, donde tienen la Academia de Desarrollo Sustentable y participamos profesores y profesoras de todas las escuelas, incluidas las preparatorias. Entonces, también formo parte de la academia. Y desde la facultad he estado promoviendo el Club Naturalista de Políticas, que al final también les mostraré información del mismo proyecto. Si no conocen la aplicación Naturalista, se la recomiendo porque puede ser muy complementaria para sus carreras. Bueno, de Batus, ¿quiénes somos? Es una
organización de la sociedad civil, que nos enfocamos a temas de educación ambiental. Trabajamos con infancias y otras comunidades, temas de huertos urbanos. Batus es un juego de palabras entre un género de mariposa y la palabra bat de murciélago, que tiene que ver ambos con polinizadores y con la protección de la biodiversidad. Y bueno, pues ahí también estoy colaborando. Lo que no estoy seguro ahorita es si se están avanzando las diapositivas. No sé si me lo puedan confirmar porque solo es esa duda. Sí, están avanzando, profe. Ok, muchas gracias. Y bueno, a continuación, este es el contenido de la presentación. Está el tema de el ciclo del agua, la justicia socioambiental y casos relacionados con esto, ¿no? Entonces, de entrada, se me hace raro cómo se maneja esto en este formato. De entrada, el tema de ciclo del agua. Ya sabemos que pues, el agua se mueve porque hay un elemento que domina, la mayor parte de la superficie del planeta, forma parte de nuestros ecosistemas, de nosotros, forma parte del clima. Y pues básicamente es la energía solar moviendo este fluido que se transforma tanto en vapor como en agua como nieve, y pues es más allá que solo agua, ¿no? Es una cuestión de energía, una cuestión de interactuar con lo demás. ¿Cómo interactúa? Bueno, tenemos el concepto de cuenca hidrológica. Esta es una infografía de medio ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que tiene que ver con que una cuenca es un lugar geográfico, un lugar en el espacio, debido a su forma. Si se fijan, está formado por montañas, que puede ser la ciudad de Monterrey, puede ser la Sierra Madre, puede ser, o sea, cualquier zona del mundo donde haya estas formaciones. Y sabemos que el agua se va a mover de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, digamos que donde llueva y el agua fluya hacia un punto, se va a denominar cuenca hidrológica. Ese límite de la cuenca que separa una cuenca de otra se llama parteaguas. Es como el límite de esa cuenca. Lo define la Semarnat como la cavidad natural o la forma natural que acumula agua y lluvia, toda circula hacia el mismo punto. Y también se le denomina que es la unidad básica para la gestión de recursos hídricos. Entonces, bueno, el tema es que si ustedes se fijan en este gráfico, está muy bonito. Nos habla de cómo fluye el agua de arriba hacia abajo, formando arroyos, ríos, llega a lagos, llega a mares. Pero nos falta algo muy importante, que son las personas, que son cómo interactuamos nosotros. En este otro, algo similar, ¿no? Sí, aquí vemos igual todo el ciclo del agua, la evaporación desde los grandes cuerpos de agua, cómo se forman las nubes, cómo vuelve a bajar en diferentes formas, nieve, granizo, lluvia, cómo hay parte que queda en el subsuelo, en los mantos acuíferos. Ahí durante la presentación, se fijan, va a haber varios QRs donde ustedes pueden revisar el material si es que les interesa. Y aquí, por ejemplo, también ya empezamos a ver un poblado, ya empezamos a ver campos agrícolas. Pero bueno, la realidad es que hemos, de cierta forma, alterado mucho más el ciclo del agua. Más adelante tenemos pues es como un diagramita muy general, ¿no? Un árbol y esa línea naranja es como el suelo. Entonces imagínense que va la pendiente de la ladera y está un árbol ahí plantado, ¿no? Y es el suelo. Entonces por abajo de la línea naranja podemos ver las raíces. ¿Cuál es la interacción de los ecosistemas en el ciclo del agua y principalmente la vegetación? Por ejemplo, cuando hay lluvias torrenciales, la vegetación es como si fuera una protección contra el golpeteo del agua sobre el suelo. Entonces reduce la erosión, reduce que se maltrate el suelo, que se dañe el suelo, y
y pierda sus propiedades o se empiece a disolver y se empiece a ir. Otra es que sus raíces ayudan, o sea, vean el entramado de raíces como una red, ayudan a evitar que pase el agua y se lleve el suelo y se pierda el suelo. El suelo es un recurso muy valioso que tarda mucho en formarse, que tiene muchos nutrientes, que tiene su propia biodiversidad, y a veces no lo valoramos y pensamos que solo la vegetación o solo el agua o solo este, la vida, ¿no? Los seres vivos, pero el suelo en sí tiene microorganismos, sí tiene hongos, sí tiene bacterias y todo eso ayuda a muchas funciones. Entonces, que la vegetación esté ahí, deteniendo con sus raíces el suelo, ayuda bastante. Otra es que la evapotranspiración. Las plantas absorben agua, son de celulosa, pues, o sea, el papel que nosotros utilizamos está hecho de fibras de las plantas, que es celulosa, y si nosotros mojamos el papel, lo absorbe el agua, ¿no? Entonces las plantas igual, absorben agua y en su ciclo de vida, pues absorben agua, pero también la evaporan y la vuelven a mandar a la atmósfera. Entonces esto se llama evapotranspiración. Y una cuarta relación que podemos identificar aquí es que cuando llueve y empieza a descender el agua lluvia por las hojas, que ya vimos que reduce su velocidad, o sea, que ya no golpea el suelo, sino que va por las hojas, corre por las ramas, baja por el tronco, y luego las raíces en sí ayudan como a conducir el agua al suelo, de forma, obviamente, todo esto más Bueno, lento. hola, sí, ¿Sí se escucha? hola, muy bien, ¿y tú? ¿Podrían cerrar su micrófono, por favor? Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí les decía que cuando el agua está eh, cuando está lloviendo y el agua está bajando, y llega al contacto con el suelo, las raíces pueden ayudar a distribuir esa agua y facilitar que se infiltre el agua, en el subsuelo. Entonces, en lugar de que todo el agua fluya, y veámoslo aquí en la ciudad, cuando llueve y empieza a bajar el agua por las calles, empieza a bajar el agua por todos los lugares, se empieza a inundar, ¿no? Entonces, en las zonas naturales, en los cerros, cuando está esta vegetación, facilita que haya menos velocidad de agua, que no se erosione el suelo, que no se arrastre el suelo y que el agua se vaya infiltrando en el subsuelo. Y el agua en el subsuelo nos ayuda principalmente al tema de que, o sea, como esos acuíferos donde se acumula agua son los grandes cisternas y tinacos naturales, bueno, que en el futuro tengamos agua también, ¿no? Que el agua no se pierda, evita que todo ese suelo vaya y sature las presas o los lagos o demás. Por ejemplo, en esta imagen tenemos eh, el impacto de quitar la vegetación. Vemos que el flujo de agua se vuelve mayor y se vuelve destructivo. Entonces, una forma de gestionar el riesgo es, pues, protegiendo esa cobertura natural. Otro caso sería el siguiente, donde podemos ver que no solo se incrementó el volumen de agua, sino que aparte el suelo se perdió, se derrumbó, hubo un derrumbe y seguramente ahí pues hubo incluso pérdida de vidas humanas, ¿no? O sea, esa cantidad de suelo es muy pesada, la va arrastrando el agua, la va arrastrando la corriente, no sé si se alcanza a ver que destruye casas, destruye carreteras, o sea, y eso, bueno, requiere mucha inversión para poderlo reparar, ¿no? Eh, eso que se perdió, eso que se cayó, pues ya se quedó así, o sea, ya es una tragedia y ya es un cambio muy importante. Y seguramente en esa loma antes había otra vegetación que sostenía el suelo y que evitaba que ocurriera lo que pasó ahí. Obviamente, este riesgo se incrementa con la ocurrencia del cambio climático. Entonces, por un lado estamos deforestando los cerros, por otro lado está ocurriendo el cambio climático, se conjuntan y pues obviamente ocurre esto. Eh, hace unos días, el 23 de marzo, se celebró el Día Mundial de la Meteorología y este año están promoviendo esta frase: juntos reduzcamos la brecha en los sistemas de alerta temprana. ¿Qué significa esto? Bueno, la alerta temprana es que cuando
comienza un evento extremo o una situación de riesgo por el clima, por la meteorología, una inundación, ahorita veamos en los deslaves y demás, que tengamos los sistemas tecnológicos, la capacidad institucional y la organización de las autoridades para avisar, para prevenir. En ciertos lugares, pues tenemos internet, redes sociales, tenemos por medio de televisión, radio, o sea, hay helicópteros, hay patrullaje, o sea, hay mucha infraestructura, personas y tecnología, pero en otros lugares no. Entonces, cuando hablamos de la brecha, se refiere a que en unos lugares están no solo más expuestos a estos eventos, sino que están menos preparados o no tienen los sistemas de alerta temprana. Y entonces es importante que no porque se mantenga esta situación de zonas con más pobreza, sean las zonas con más riesgo, ¿no? Y otra duda es, o una pregunta que lanzamos aquí es si son fenómenos realmente naturales, si es un riesgo natural, porque el tema es que, pues, nosotros, si regresamos a la diapositiva del deslave, vemos que nosotros afectamos la cobertura natural. Nosotros estamos construyendo canalizaciones de ríos, estamos afectando la funcionalidad original de la cuenca, la funcionalidad natural. Y entonces, al final, lo que esto provoca es que, pues más que un riesgo natural, bueno, y además estamos ubicando casas en zonas donde no deberían estar. Y entonces al final es un riesgo que tiene esta parte provocada por nuestras decisiones, ¿no? Por falta de planeamiento, por falta de equidad social. Pensemos que, por ejemplo, las personas que viven en las cañadas, no es que digan, qué padre que yo vivo en una cañada donde tal vez llegue una corriente de agua y se lleve a mi casa, sino que tal vez no tienen otro lugar donde vivir. Tal vez no encontraron un lugar más cercano a su lugar de trabajo, tal vez era ahí donde lograron acomodarse, ¿no? Entonces, no es una cosa también de justicia social. A continuación les presento dos plataformas. Una es la del simulador de flujos de agua de cuencas hidrográficas. Ustedes pueden googlearla por ahí, es de INEGI, es gratuita, es libre. Aquí lo que estamos viendo en este tono como celeste, no sé si se alcanza a notar, pero el tono celeste es toda la zona donde llueve y escurre hacia el arroyo del Topo Chico aquí en la ciudad de Monterrey. Todo lo amarillo es la zona urbana. Vemos, no sé si alcanza a ver el puntero, pero vemos por aquí que está el cerro del Topo Chico, obviamente. Acá está el cerro de las Mitras. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos cerros escurre y va a formar este arroyo del Topo Chico. Del otro lado del cerro, ¿por qué no se va al Topo Chico? Porque se va al Pesquería. Entonces, bueno, pues digamos que dependiendo de la forma del terreno, se va a ir a uno u otro lugar. Ahí también lo que podemos observar es que va la corriente principal en naranja, que sería el arroyo del Topo Chico. Y bueno, y esto lo podemos determinar para diferentes puntos del país, ¿no? Entonces, en automático nos da diferentes estadísticas como cantidad de personas. Si se fijan, este límite no obedece al límite de los municipios. Está pasando por Monterrey, por San Nicolás, por Escobedo, por Apodaca, perdón. O sea, no obedece un límite municipal, obedece un límite hidrológico natural. Entonces nos puede ayudar a esta planeación y a entender que lo que ocurre acá arriba, o sea, si acá arriba tenemos basura, tenemos deforestación, tenemos contaminación, todo eso lo va a escurrir, lo va a lavar, se lo va a llevar y lo va a estar dispersando por acá o va a estar inundando zonas de acá abajo. Otra plataforma que les quiero mostrar es la del Atlas de Riesgo de Nuevo León. Esta plataforma tiene más, o sea, como una es nacional, esta es de aquí de Nuevo León, tiene un zoom al área metropolitana. Es algo antigua, de 2009 creo, pero tiene mayor número de estos arroyos que vemos por aquí. Obviamente, si se fijan, el arroyo va por entre las calles, o sea, no es que haya un arroyo ahí, sino que más bien por ahí va a escurrir el agua, es un escurrimiento natural. Pero aquí podríamos identificar que este ramal que vemos aquí, que empieza
casi en los límites de Monterrey y San Pedro, que pasa por la calle Florencia, en una zona residencial, en una zona pues muy privada por ahí, va escurriendo hacia Monterrey. Se fijan por allá, pues, se ve el Tec Milenio, luego por acá va a ir a la Avenida Las Torres. Ese rectángulo, bueno, ese polígono que se ve ahí punteado en naranja es el campus de Mederos, y luego todo eso va a escurrir al río La Silla. Entonces ahí podemos también darnos una idea de por dónde va la cuenca. Bueno, aquí terminamos esta parte de lo que tiene que ver con lo físico, biofísico, la forma del territorio, del terreno más que del territorio, y lo que hablamos como concepto de cuenca hidrológica. Luego tenemos esta parte de la justicia social, porque recuerden que el tema es territorios hidrosociales. Y entonces, aquí tenemos que llegar a la conclusión de que el sol no es lo único que mueve al agua. ¿Por qué? O sea, veíamos que el ciclo del agua es movido por el sol a nivel planetario, pero la realidad es muy distinta y se debe a que pues en todas estas partes del planeta hay personas, y el impacto de las personas, como el impacto sobre las personas, está presente. Entonces, por ejemplo, tenemos allá una defensora del territorio y del agua, Verda Cáceres. Ella estaba, digamos, protegiendo una comunidad indígena porque les querían despojar de sus recursos hídricos, y pues hace unos días, o sea, este mes, el 2 de marzo, se cumplió 9 años de su asesinato por estar luchando por este tema. Y son 9 años que no hay justicia, no han atrapado a quienes cometieron este delito o quienes lo mandaron cometer, ¿no? Esta es otra plataforma que les quería mostrar. Se llama Atlas de la Justicia Ambiental, Atlas Global de la Justicia Ambiental. Ahí también pueden ver el QR por si les interesa entrar. El Atlas te permite ver todos los sitios donde se ha reportado, se ha registrado una situación, un caso de justicia, de injusticia, más bien un conflicto que le llaman ambiental, ¿no? Aquí vemos cómo filtran, perdón, bueno, aquí más bien yo filtré solo los casos que tienen que ver con agua, porque podemos ver casos con temas de industria, casos con temas de combustibles fósiles, casos con temas de deforestación y daño a la biodiversidad. Obviamente que hay temas de industria que afectan al agua, hay temas de turismo que afectan al agua, hay temas de deforestación, como ya vimos, que afectan al agua, pero bueno, estos son los que el tema del agua es el principal. Y si se fijan, bueno, pues obviamente depende de dos cosas, dónde se distribuyan. Uno, que ocurra el caso, obviamente, sean zonas donde ocurren estos casos, y otra, que haya quien lo documente. O sea, seguramente hay muchos más temas, pero pues esto no es inteligencia artificial. O sea, aquí hay una persona que manda su caso y entonces lo documenta y lo suben. Tal vez después con otras herramientas esto sea más automatizado, pero hasta ahorita no. Entonces, ustedes pueden entrar a esta plataforma y conocer estos casos de la justicia ambiental. Por otro lado, en el país, en México, hay todo un tema en esta administración que concluyó de López Obrador, que hubo un cambio en el CONACYT, que ahora es secretaría, pero en ese entonces hubo un cambio en la dirección del CONACYT hacia un tema más social, más humano, por eso le pusieron la H al CONACYT. Y entonces generaron este concepto de regiones de emergencia sanitaria y ambiental, RESA. Estas regiones son lugares del país cuya devastación ambiental ha tenido graves consecuencias en las poblaciones biológicas y humanas, que sufren un alto grado de enfermedad generado por las sustancias tóxicas contaminantes que ingieren y respiran diariamente. O sea, entonces no solamente es la cantidad de agua, no solamente es si no tenemos agua o si de repente tenemos mucha agua y nos afecta, sino también si esa agua nos va a enfermar. Hay zonas del país donde las infancias están padeciendo enfermedades de falla renal. Imagínense, fallan los riñones, niños que no han entrado a la secundaria. Entonces, esto es obviamente una cuestión pues de injusticia en todos los niveles, ¿no?
Entonces, bueno, hay un proyecto nacional estratégico del CONACYT, bueno, ahora es la Secretaría de Ciencias, de agentes tóxicos y procesos contaminantes. Dice, nunca más en una devastación suicida, clasista y racista del medio ambiente, la salud y los tejidos comunitarios del país, ¿no? O sea, entonces, aquí la cuestión es ser conscientes que está ocurriendo. O sea, esto no es una teoría, esto está ocurriendo y vivimos en esta situación. Contralínea, un medio de comunicación, documentó en octubre de 2022 30 infiernos ambientales en México. Digo, no seguramente no alcanzan a leer porque yo tampoco, pero son diferentes temas, ¿no? Residuos tóxicos, ríos contaminados, hay una serie de elementos que están destruyendo la biodiversidad, enfermando a las personas, y bueno, están documentados al menos 30, o los más graves. Pero en esta misma nota de Contralínea dice, más que infiernos ambientales, podrían ser infiernos industriales porque están asociados a ciertas actividades de residuos altamente tóxicos. Entonces, hay que ver también que la cuenca, como la veíamos, esta zona de montaña donde todo lo que escurre va a llegar a los ríos y luego al mar, pues ya está, digamos, de cierta forma afectada por la presencia pues, de las actividades humanas, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de, 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 de lo social, o sea, de la parte humana, de la parte de las actividades del ser humano y no solamente de lo natural, hablando como la cuenca. De hecho, aunque se ha estado diciendo ambiental y ambiental reiteradamente, se sugiere que estos conflictos, porque obviamente que haya una situación de injusticia genera un conflicto, se traten como conflictos socioambientales. Desde la Universidad del Rosario generaron un librillo donde dice que un conflicto ambiental son las controversias de información, intereses o valores entre al menos dos grupos independientes, referidas a cuestiones relacionadas con el acceso, disponibilidad y calidad de los recursos naturales y de las condiciones ambientales que afectan el entorno, que afectan la calidad de vida de las personas. Y entonces, básicamente es una empresa que se quiere instalar, una mina que se quiere construir o que ya se construyó una presa y que pues hay una población que se va a sentir afectada por algún motivo. Tal vez sea redundante, y esto nos aclara el ITESO, tal vez sea redundante incluir el prefijo socio. Socio que tiene que ver pues, con la parte de las personas. Pero enfatizar la dimensión social de los problemas ambientales, una dimensión con frecuencia relegada a segundo plano por la creencia simplista de resolver todo con tecnología, entonces por eso es importante decir que son socioambientales, porque si fuera ambiental, si fuera solamente calidad del agua y dijéramos contaminantes en el agua, pues buscamos una tecnología para quitar los contaminantes. Si fuera solamente de que faltan árboles, pues buscaríamos una tecnología para reforestar. Pero la realidad es que hay una serie de entramados sociales, políticos, ideológicos, de personas que tienen poder económico, poder político y que han tomado decisiones, pues erróneas, obviamente, basándose tal vez en intereses que no benefician a la mayoría, ¿no? Entonces, de cierta forma, por eso es importante decir socioambientales, para hablar de que no es solamente el planeta en su ciclo hidrológico o sus ciclos naturales normales, sino que hay toda esta interrelación muy compleja de las comunidades humanas. Justicia hídrica. Entonces ya vamos a entrar aquí a temas más relacionados con específicamente agua. Hay 4 temas o 4, sí, digamos, temas que incluyen el tema de la justicia hídrica, que se engloban en la justicia hídrica, que es la justicia socioeconómica, cómo redistribuimos el agua. O sea, el agua se la queda el que paga por ella, porque entonces tengo una gran empresa que consume mucho, pero como tengo mucho dinero, pues me quedo con mucha agua. Justicia cultural. Dice que es el reconocimiento, el derecho a ser diferente y principalmente pueblos indígenas, comunidades rurales, comunidades agrarias, personas viviendo en las periferias o en zonas vulnerables,
personas de la diversidad sexual, mujeres, jóvenes, infancias, adultos mayores, personas que por alguna condición se les relega, ¿no? Personas con discapacidad. Y entonces, derecho pues sí, a no ser esta parte dominante, blanca, heteronormada, y que además tengan derecho de opinar sobre el agua, de organizar el agua, de cierta forma de incidir en esta política del agua, ¿no? Justicia representativa, lucha por la participación en la gobernanza, ¿no? Entonces, no solo ¿cómo se llama? Que unos pocos tomen las decisiones, o sea, no solo la Conagua, no solo las empresas que usan mucha agua, no solo el gobierno, no solo tal vez las universidades con los doctores especializados en el tema del agua, sino la población en general para que nos sintamos que la política del agua es representativa de nuestras necesidades. Y obviamente la justicia ecológica, o sea, que haya integridad socionatural, se habla de la lucha por la sostenibilidad socionatural intergeneracional. Y eso es muy importante porque recuerden que el desarrollo sustentable habla que no nos acabemos o no dañemos el medio ambiente y que las generaciones futuras paguen por eso. En la actualidad, ustedes, bueno, yo incluido, estamos pagando, estamos teniendo que enfrentarnos a los retos provocados por decisiones erróneas de generaciones pasadas, ¿no? Ya sea por falta de conocimientos, falta de tecnología, falta de interés o simplemente una serie este, ¿cómo se llama? Pues intereses que no benefician a la mayoría. El territorio. Entonces, como vamos a hablar de territorios hidrosociales, hay que comenzar hablando del territorio. Dice que se refiere a un espacio delimitado y controlado por un actor o grupo que puede ser un Estado. ¿Actor qué es? Pues alguien que toma decisiones, que actúa, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un grupo, puede ser una empresa, un gobierno, una comunidad. Y entonces el Estado sería pues quien tiene el poder político gubernamental, incluso una corporación, ¿no? Una empresa. Implica la apropiación, control y gestión del espacio, lo que lo distingue del concepto más abstracto de espacio. Entonces, en un lugar de territorio, alguien delimita un espacio y tiene control sobre él, ¿no? Entonces, el territorio nacional en México, pues lo controla el gobierno federal, ¿no? Hablamos de soberanía. El Estado de Nuevo León, pues el gobierno del Estado de Nuevo León, el municipio de Monterrey, el gobierno del municipio de Monterrey. Obviamente los tres niveles de gobierno tienen que ahí pues ponerse de acuerdo para no invadir sus competencias. Pero también podemos hablar el territorio de un grupo indígena, y fuera de lo humano podemos hablar del territorio de una especie del oso negro, por ejemplo, que está en las montañas de la Sierra Madre y que se distribuye en Norteamérica, ¿no? Entonces, el territorio es que haya alguien que se apropia de él, y apropiarse no significa simplemente, o sea, puede ser si voy y te quito el territorio, pero en general es como tener un sentido de pertenencia a ese territorio también, y tener un control, una gestión, no solo vivir y estar ahí, sino tener esta participación. Entonces, cuando hablamos de acciones en el territorio, es que nosotros tengamos una participación real y no solamente estemos viviendo ahí. Obviamente es una unidad geográfica, o sea, es un concepto geográfico, es una construcción social, hay jerarquías y se ejerce el poder. Eso es importante en el territorio. Ya para entrar a la conferencia, que es Territorios Hidrosociales, pues nos habla que son estos espacios construidos social, natural y políticamente, que son recreados mediante la interacción entre las prácticas humanas, los flujos de agua, las tecnologías hidráulicas, los elementos biofísicos, las estructuras socioeconómicas y la interacción político-cultural. O sea, primero estábamos con la cuenca, que es pues, muy bonita, muy fácil de entender de cierta forma, muy interesante, donde vemos el ciclo del agua funcionando, pero no nos podemos quedar en esa parte. O sea, hay toda una parte compleja del tema pues social, y por eso hablamos de territorios hidrosociales. Y bueno, perdón ahí la bibliografía, el autor. Aquí, por ejemplo, es otra fuente, y entonces nos dice que tiene que ver lo que se decía ahorita, ¿no? Económico, político, biofísico, tecnológico, sociocultural. Y cada uno tiene sus diferentes como
pues temas que está ahí, desde el ciclo del agua hasta el tema de narrativas, la producción, la infraestructura, las instituciones, ¿no? Y entonces entramos en un tema de gestión de recursos hídricos versus territorios hidrosociales. Gestión de recursos hídricos, faltó definirlo, perdón, es esta parte donde decimos el agua, pues tenemos que hacer que haya agua para que podamos tomar, ¿no? O sea, agua suficiente para nuestras actividades, para subsistir. Que no sea mucha agua descontrolada porque va a inundarnos. Que no sea agua en mala calidad porque nos vamos a enfermar. Que las aguas que ya usamos las tratemos para que no dañen el medio ambiente. Eso es gestión de recursos hídricos. Y lo pensamos como que normalmente hay un organismo operador o un organismo de cuenca, que en Nuevo León es Agua y Drenaje, Monterrey, y que es el organismo de cuenca del Río Bravo, y toman decisiones y gestionan el agua, y participan obviamente por ahí empresas, por ahí gobiernos, por ahí personas, ¿no? Eh, pero la cuestión es que el tema es que hay un conflicto principal entre estos dos enfoques. Aquí podemos ver lo que les decía. Es gestión integral de recursos hídricos, tiene enfoque de cuenca, obviamente. Tenemos los temas del desarrollo sustentable, social, económico y ambiental, y vemos que hay pues tecnologías y que hay el tema de la valoración económica para pues, cobrar el agua y que no o sea, pues es un recurso y es valioso, ¿no? Que no se despilfarre, los problemas medioambientales por ahí, la legislación, la evaluación para monitorearla y demás. O sea, todo esto es muy bonito, pero se queda en el ámbito de lo técnico y del agua como pues una sustancia que hay que mover, un fluido. Y aquí la cuestión es que en ningún lado nos está diciendo que hay un desequilibrio entre el poder o la capacidad que tiene cada uno de los diferentes actores o participantes. O sea, veíamos que el territorio hay poder y se ejerce, ¿no? El Estado, las instituciones, en algunos lugares el crimen organizado. Y entonces el modelo del territorio hidrosocial tiene que ver con estas relaciones de poder que son asimétricas, o sea, pequeños grupos que están protestando contra una injusticia, o sea, grupos, por ejemplo, de temas pues activistas o grupos indígenas que defienden su derecho no solo a tener agua, sino su derecho al tema del agua y los ecosistemas desde lo cultural, desde sus mitos, desde sus creencias. Este, obviamente está la parte técnica y la parte del ciclo del agua, pero este, este tema de territorios hidrosociales va a abarcar mucho más que solamente la concepción previa que teníamos de integral de recursos hídricos, que normalmente vemos desde la ingeniería, desde la planeación, incluso la política y la economía, pero esta sería viendo estas injusticias que ocurren y que son reales y que las vivimos, ¿no? Entonces, desde la ecología política, se puede decir que hay un conflicto de enfoques, porque en lugar de, o sea, lo que nos dicen es que en lugar de decir recurso natural al agua, hay que decirle que es un bien común. O sea, un recurso es algo que puedes comprar y es tuyo, ¿no? O que puedes usar y lo usas en tu proceso productivo y demás. Pero un bien común es algo que es de todos, todos tenemos responsabilidad de cuidarlo, pero al mismo tiempo nadie tiene derecho a apropiarse de él. Y entonces por eso entran tanto en conflicto territorios hidrosociales con la gestión integral de las cuencas. Y por otro lado, el desarrollo sostenible, que pues sí es muy bonito y sí nos gusta mucho, pero el problema es que si el desarrollo sostenible no tiene un enfoque crítico y no busca la equidad, la justicia social, lo que va a ocurrir es que se caiga en que el desarrollo sostenible justifique el desarrollismo y perpetúe el extractivismo. Y como veo que tenemos poco tiempo, pues no voy a ponerme a escribir esos conceptos, pero por ahí les voy a mencionar que hay una serie de, Abril, ¿querías mencionar algo? Sí, perdone, profe, solo quería mencionarle a todos los chavos que los invitamos a que escriban todas sus dudas para que haya tiempo de poder contestarles. Pueden escribirlo por chat o pueden levantar la mano con toda confianza. Desde lo
Desde las dudas más superficiales hasta las más profundas. Ustedes tienen toda la libertad. Ya es todo, pero me puede continuar. Gracias. Por ejemplo, aquí lo que nos muestran es que hay ya modelos que están desarrollando, perdón, para que no quede solo en conceptos, sino que se pueda evaluar, se pueda medir, bueno, y obviamente sea más complejo. Aquí me faltó poner el QR, perdón. Y luego está que es un diagramita donde se dice el ciclo hidrológico como ocurre hoy en día. Cómo, pues realmente lo que se mueve es dinero, ¿no? O sea, el agua como recurso porque cuesta o porque alguien está haciendo negocio de eso, ¿no? Y entonces vemos cómo, pues de ser algo que pensaríamos que así como el aire o el agua es natural y es para la vida, bueno, se vuelve simplemente una mercancía. Y por eso esta crítica hacia hablar de recursos naturales, de dejar de hablar de recursos naturales y comenzar a hablar de bienes comunes. Eh, el año pasado se tenía, ay, el año pasado se tenía esta campaña de agua para la paz en el Día Mundial del Agua. Y ¿por qué? Porque pues hay conflictos en el mundo que lamentablemente siguen, pero bueno, aquí se trató de que el agua fuera, o sea, se hablaba de conflictos del agua provocados por el agua o que el agua funcionara, o sea, la gestión integral del agua funcionara para, por reducir esto. Hay también otros temas por ahí, por ejemplo, el concepto de antropoceno, una era de la humanidad o de la historia de la Tierra donde la humanidad está impactando en el planeta. Y hay otro concepto todavía más profundo o más crítico que dice que no es que la humanidad esté impactando en el planeta, sino que algunas personas y algunas organizaciones o algunas corporaciones se están quedando con el dinero de dañar los ecosistemas, de contaminar el agua, de contaminar el aire, y todas las demás personas estamos padeciendo las enfermedades y el no tener agua y demás, ¿no? Entonces, de cierta forma, este capitaloceno que se habla de, aunque no es una era histórica del planeta real, o sea, no es oficial, quiero decir, pero es una postura crítica que dice que debería haber menos injusticia socioambiental y debemos darnos cuenta que existe, ¿no? A propósito de eso, bueno, esta conferencia viene pensada por el Día Internacional de la Acción por los Ríos. Esa es como la excusa, ¿no? Este día, que es el 14 de marzo, se impulsa alrededor del mundo para que pues, se hagan acciones para conservar los ríos, para cuidar los ríos, para acercarnos a nuestros ríos. Nosotros que vivimos en la ciudad, bueno, los ríos urbanos, pero bueno, en Nuevo León tenemos ríos en todo el estado, ¿no? Eso ya nos hace entrar a la última parte de la plática, que es los casos de territorios hidrosociales, o bueno, ahí debería haber sido conflictos en los territorios hidrosociales. Gestión del agua para controlar el agua o controlar a las personas. Imagínate qué fuerte suena eso, ¿no? O sea, la política del agua es para que haya más agua, para que todos tengamos agua, o es acaparar el agua, beneficiar a unos versus otros y al final tener el control sobre las personas. Y aquí vemos una nota. Aquí en Nuevo León, en 2022, cuando hubo esta sequía y hubo esta escasez de agua en la zona metropolitana, de repente el gobierno dijo, vamos a traer agua del río Ramos, que está aquí a unas 2 horas, ¿no? Vamos a traer agua del río Ramos, vamos a poner unas tuberías que traigan el agua directamente aquí a la ciudad. Y entonces esta nota sale, ¿no? Vecinos presuntamente queman tuberías de agua y drenaje para evitar extracción de agua en Allende. ¿Por qué? Porque uno es su agua, dos, o sea, es el agua en su territorio, ¿no? Dos, es el tema de por qué vamos a llegar y quitarles algo que es de ellos, que tienen ellos, que han cuidado, que usan para o sea, para vivir, obviamente, que usan para regar sus campos, que usan, porque el río Ramos es un lugar de esparcimiento también y es un lugar de orgullo para ellos y ellas. Y entonces, obviamente, el que nosotros o que alguien desde una comodidad de decir, pues no me importa todo eso, voy a quitarle su agua, pues generó esta situación, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo hay estos casos de pues peleas o conflictos por el tema del agua, ¿no? Está el Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua, que han estado muy activos desde esos temas del corte de agua, por ejemplo, empezaron a hacer
clausuras simbólicas contra empresas como Arca Continental, que es la que embotella la Coca-Cola. Vecinos del Parque Libertad, que aunque no era una pelea tal cual por el agua, el Parque Libertad está ubicado en una zona donde había un arroyo y escurre un arroyo, y entonces es toda una cuestión muy interesante en el tema del agua. Y lo pongo ahí porque debido a su organización y de que eran personas de la zona, lograron parar ese proyecto que se iba a quitar el parque, y pues ya, digamos, ganaron, ¿no? Un caso que se perdió fue el del Estadio de Rayados. No es tanto porque sea un estadio de un equipo de fútbol, sino porque se puso junto a un río, en un terreno que era del Estado, que podría haber sido utilizado para un hospital, para algo público, y se volvió privado, se volvió para una empresa que aparte consume mucha agua, que es FEMSA, y entonces, bueno, pues es un caso también de pérdida del agua aquí en Nuevo León. Deforestación y alteración de las cuencas de Santa Catarina, ¿no? O sea, es 2023, en verano, empezaron a deforestar el río Santa Catarina, perdón, porque decían que la vegetación, si la quitábamos, si la dejábamos, iba a ocupar un volumen que iba a desbordar el río. Pero ya vimos al inicio de la presentación que la vegetación tiene funciones importantes, ¿no? Y por otro lado, la solución era, ¿saben qué? Arriba en el cerro, en la sierra, vamos a poner unas cortinas, pues tipo presa, para que el agua no baje con tanta fuerza. Entonces, no solo destruimos el bosque urbano del río Santa Catarina, sino que destruimos en la parte alta, porque poner una compuerta, una cortina, o sea, estamos afectando a la fauna que se mueve y estamos obviamente dañando físicamente la zona, ¿no? Entonces, pues aquí el grupo Un Río en el Río, de los que, eh, bueno, hace poco todavía formaba parte de este grupo, pues estuvimos en esta lucha para evitar que se hiciera, y bueno, al menos no se ha hecho, pero pues ahí sigue. Un gran tema es lo que se ha construido alrededor del río, ¿no? El metro, el viaducto que se quiere poner y demás. Eh, Humedales en Suazua, no sé si vieron la nota hace poco, se quería poner un parque industrial junto a unos humedales en Suazua. Hay una organización que se llama Caracara, que observa aves y documenta las aves que viven en ese humedal, y pues lograron evitar esa presión, esa documentación de la biodiversidad, que separara esta obra. No sabemos si es definitiva, porque creo que es por mientras en lo que lo analizan, pero sí, si nosotros no levantamos la voz y no apoyamos todo esto, pues posiblemente pase la nota y de repente ya se apruebe, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de toda esta riqueza que existe. Y obviamente el Comité de Defensa del Río Ramos, que a raíz de este riesgo de que se les quitara el agua, sí, buscaron organizar, y todavía están en este proceso de organización. Son vecinos, vecinas que tratan pues a través de redes sociales, que al final pues es lo o sea, pensemos que son personas que profesionalmente no se dedican a esto, que tal vez no tienen conocimientos ni de hidrología, ni de biología, ni legales, ¿no? Pero ahí están haciendo su lucha, y qué mejor buscar ayudarles. En particular del Comité de Defensa, bueno, pues yo tengo buena relación con ellos. Estamos intentando que estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, de Turismo y de la EDS, hagan sus proyectos de sus PIAs, ¿no? Sus proyectos finales enfocados al tema del río Ramos, en diferentes temas, para que generen documentos que les ayuden a su lucha. Aquí vemos cómo el río Ramos cruza desde aquí, es Santiago, Nuevo León, entonces baja de la sierra, luego es el límite entre Allende y Santiago, luego es el límite entre Allende y Montemorelos, luego es el límite entre Montemorelos y Cadereyta, y en Cadereyta se une al río San Juan. Y ese río llega, o sea, el río San Juan llega a la presa del Cuchillo, donde traemos agua. Entonces, pues no entiendo el gobierno del estado para qué se quería agarrar el agua acá si iba a llegar a la presa. De todos modos, no sé. Y la cosa es que, bueno, pues hay un tema complejo de que de repente el turismo desordenado también causa problemas. Entonces, hay toda una cuestión ahí. Si se fijan, involucra aquí varios municipios, Santiago, Montemorelos, Allende y Cadereyta, y pues se tienen que poner los cuatro de acuerdo para que esto funcione. Por último, unas recomendaciones. Por ejemplo, busquen este documental, está en YouTube, dura unos 20 minutos, bueno, 13 minutos, dice.
Es de 2009 y habla sobre, bueno, no es un documental, es una animación eh, que está basada en un caso real, que son las guerras de agua que ocurrieron en Bolivia cuando se intentó privatizar el agua. Y entonces ellos, a través de una leyenda que se llama la abuela Grillo, que es un ser mitológico que cuando canta llueve, hablan este conflicto de los humanos con el agua y cómo hemos intentado controlarla y al mismo tiempo nos enojamos porque no la podemos controlar. Y luego este intento de privatización del agua, ¿no? Y obviamente en un entorno o sea, cómo ver este entorno, aparte indígena, aparte muy cultural latinoamericano, contra los poderes del capitalismo. Esta parte es muy bonita, entonces vean la colaboración entre Bolivia y Dinamarca. También les recomiendo que busquen a la Escuelita del Agua. Si se fijan ahí, su logo dice por la defensa del agua, la tierra y el lugar donde vivimos. Eh, Cuando la Ley de Aguas Nacionales, que es la vigente en 1992, se publica, dice que los municipios son los que administran el agua en cada municipio, lo cual pues tendría lógica. El detalle es que antes de esto, en algunos lugares las comunidades administraban y regulaban su agua. Entonces, ¿qué pasa? Que llega esta ley y entonces varios municipios quieren quedarse con el agua porque pues es algo muy valioso, ¿no? Y entonces las comunidades dicen, ¿saben qué? Vamos a organizarnos como estos comités autónomos del agua. Este es un recurso que ellos tienen, un manual, también lo pueden buscar a través de ellos, es gratuito, está libre. Y pues de cierta forma lo que impulsaban era esta parte de, ¿cómo decirles? De que también hay otras formas de organización. Y de hecho, no solo ellos, o sea, no solo la escuelita y no solo los comités autónomos del agua, sino alrededor de todo el país, diferentes organizaciones, academia, la sociedad civil, pues activismos, lo que hicieron fue impulsar a través de esta Coordinadora Nacional del Agua para Todos, Agua para la Vida, impulsar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Esto, lo que buscaba era construir instancias de participación comunitaria para poder incidir en la Agenda Nacional del Agua, Contralorías Sociales del Agua, reconocer y restaurar los derechos a las fuentes históricas de agua de los pueblos originarios, desmontar el sistema de concesiones que ha resultado en la privatización, acaparamiento y sobreexplotación del agua, eh, poner los sistemas de agua potable y saneamiento en manos públicas y comunitarias sin fines de lucro. O sea, el agua no es para hacer rica a una persona o para que sea simplemente una mercancía, ¿no? Requerir un dictamen de impacto sociohídrico adicional al manifiesto de impacto ambiental. O sea, estamos hablando de territorios hidrosociales, ¿no? Hay más puntos, pero estos son los que consideré más relevantes para esta charla. Y como cierre, les quería que reflexionaran en cómo podemos participar, o sea, desde nuestras diferentes carreras, desde nosotros apoyando las organizaciones en estas luchas, y también cómo nosotros les pasaba al principio de la charla una plataforma que sí, ubicamos, o sea, nosotros, ¿dónde vivimos? ¿Dónde está el arroyo más cercano a dónde vivimos? ¿Y cuál sería el área de influencia donde hidrológicamente podríamos decir que es nuestro territorio, ¿no? Entonces, sería importante que pensáramos en eso y tratáramos de involucrarnos más, no solo en limpiar los ríos, sino en ver de dónde viene esa basura, no solo en hablar de que haya agua suficiente, sino que no haya quien se le esté quedando, y también, obviamente, en promocionar, o sea, darle voz a todas estas luchas que se están haciendo para que de cierta forma, pues no se quede pues en luchas aisladas. O sea, formemos una red donde entre todos, todas nos estemos apoyando y esto tenga un mayor alcance. Entonces, más información están estas par de videoconferencias que estuve revisando varias para yo conocer más, entender mejor este tema y poderlo comunicar mejor. Creo que son muy buenas las dos. De ahí tomé algunas cosas. Y también les quería, bueno, así ya comerciales, perdón, les diría que estoy en el club, estoy promoviendo el Club Naturalista de Políticas, que es de la aplicación Naturalista. Ahí pueden entrar también con el QR a buscarnos en dónde está el proyecto en la página Naturalista o entrar a través del grupo de Teams para que pues se unan, o sea, no tienen que ser de la facultad, o sea, deberían de hacerlo, pero no.
pero para que vean los eventos y de cierta forma, si tienen interés, nos acompañen a aumentar la biodiversidad en la ciudad y alrededor de la ciudad. También va a haber próximamente de parte de Univerde y de parte de la Academia, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, estas actividades, por ejemplo, curso introductorio de cumplimiento ambiental de las empresas, va a haber constancia, va a ser el 2 y el 3 de abril, es gratuito, apúntense porque es cupo limitado y se ve muy interesante. Y este premio al mejor proyecto de sustentabilidad, están dando dinero. Pregunten si es dinero para el proyecto o dinero para ustedes, porque no estoy muy seguro. Pero es para estudiantes, profesores de la universidad que quieran hacer algún proyecto que mejore la cuestión ambiental en la universidad. Y ya, pues aquí abro espacio para dudas. Yo sé que ya estamos apurados de tiempo, pero pues, igual podemos tomarnos unos minutos para dudas. Y bueno, y muchas gracias por escucharme. Aquí en esta versión no puedo ver los comentarios, una disculpa, pero no sé si me puedes ayudar a abrir para saber cuáles son las preguntas. Sí, al parecer hubieron algunas fallas con respecto al chat y había personas que me comentaron que no podían escribir los comentarios y pues por eso les pedí que levantaran la mano. Y ahorita estoy viendo que hay algunas personas que levantaron la mano, solamente para recordarles a los muchachos que ya estamos a punto de terminar la reunión, entonces tal vez no todas las preguntas puedan ser respondidas, pero pues espero que las que puedan ser resueltas, sean de utilidad para ustedes. Okay, bueno, yo aquí sí puedo ver quién levantó la mano. Entonces, por ejemplo, les voy a ir preguntando. Luis Eduardo, por favor, si nos puedes ahí abrir tu micro. Buenas tardes. Retomando lo que primero dijo de la erosión del suelo al inicio de la conferencia, leí un artículo en alguna ocasión pasada que ya los sembradíos en Sonora y Sinaloa, conforme, no sé, que siembran siempre cíclicamente cebolla y cilantro y todo esto, deteriora el suelo, que le quita los nutrientes. Entonces quería saber si esto era realmente así de malo. Bueno, uno pensaría que como siguen siendo plantas, pues siguen nutriendo, ¿no? Oh, ok, muchas gracias. Vamos a tomar la siguiente pregunta para constar todo junto. Daniela, Patricia. Sí, hola. Bueno, no tanto como una pregunta, pero hace poquito había visto como una publicación en donde estaban comparando, no recuerdo exactamente qué parte de ahí de la Ciudad de México, pero de cómo se veía por 1990, algo así, y cómo se veía ahorita actualmente. Y bueno, era como en referencia a un edificio y que en ese edificio, en ese tiempo, todo, o sea, no había esa necesidad de algunos escalones o así, y que ahorita actualmente les pusieron algunos escalones para poder acceder a ello. Y no sé, como que me acordé ahorita sobre lo primero que estuvo, pues, nos estuvo platicando con respecto a esto como fenómeno natural, pues sabiendo de cómo está la Ciudad de México, más que nada. Ujú. Daniela, la duda de los escalones son porque se hundió el edificio o a qué te refieres con qué escalones. Bueno, que pues más como que se está, bueno, a lo que entendí fue más como que se hundió y que pues sí, o sea, ya no era el mismo acceso que como antes. Ok, digo, no, tendré que ver el caso en particular. La Ujú. verdad, lo que yo sé de Ciudad de México es que, pues, como antes era un lago, pues, con el peso de los edificios se han estado hundiendo con el paso de los años. Pero sí tendría que ver exactamente qué ocurrió ahí. Y bueno, y lo que decíamos de los deslaves del terreno, pues, obviamente, si no hay esta vegetación sosteniendo con sus raíces,
o hay actividades que hagan que vibre el suelo, si es una zona sísmica y vibre el suelo. O sea, hay una serie de temas que pueden afectar, ¿no? Si se estuvo alterando porque se construyó una infraestructura y la maquinaria, el paso de la maquinaria, la vibración, pues obviamente van a hacer que eso pierda estabilidad. Y sobre la pregunta anterior, sobre el tema de los cultivos, ¿qué pasa con la agricultura? O sea, hay diferentes técnicas agrícolas. O sea, hay que entender, bueno, que somos un planeta con muchas personas, con mucha hambre, o sea, necesidades de comer siempre. Entonces, pues, se ha buscado que las técnicas agrícolas produzcan mucho. Entonces, la técnica tal vez más popular o más común, pues, o sea, más usada, es sembrar algo, cuando se termina el ciclo, quitarlo y luego volver a sembrar y agregar agroquímicos cuando faltan nutrientes. Pero ¿qué pasa? En la naturaleza no ocurre así. En la naturaleza no hay un monocultivo. Monocultivo se dice cuando hay un solo cultivo de un tipo, o sea, de una especie. O sea, en un área natural, pues tienes diferentes arbustos, diferentes hierbas, diferentes árboles, tienes hongos, tienes otras cosas. Y en cambio, en la zona de la agrícola, pues, tienes solamente maíz, solamente cebolla, como dices ahorita, ¿no? Entonces, esa planta además solo consume los mismos nutrientes. O sea, si fueran diferentes plantas, unas consumen unos nutrientes y otras las generan. En este caso, todos consumen lo mismo y entonces, al estarse produciendo con tanta intensidad, pues se va perdiendo. Si no hay un cambio de cultivo, porque primero siembras maíz y luego frijol para que el frijol deje unos nutrientes y luego dejas descansar, pues entonces te vas a agotar el suelo. Y además, como pasas maquinaria, porque requieres producir una cantidad industrial, pasas maquinaria, pues físicamente estás afectando el suelo, luego quitas todo. En la naturaleza no, la hojarasca, la planta muerta, se reintegra al suelo y lo vuelve a nutrir, pero en la realidad quitas todo y pues te llevas los nutrientes y evitas que el suelo se recupere de forma natural. Perdona ahí si me extendí. Abril, adelante. Sí, solo quería, pues ya se cerró el espacio de las dudas. Ahora pasamos a darle el agradecimiento al ponente. Pues muchas gracias por parte de Univerde. Le damos este diploma de reconocimiento por el tiempo y por el esfuerzo para poder brindarnos esta gran conferencia, que yo sé que les gustó mucho y que les sirvió mucho para a todo aquel que tenga pasión por el desarrollo sustentable y los temas socioambientales. Y bueno, ya es momento de pasarles el QR para que puedan registrarse. Es el primero, el que no tiene nada, básicamente. Nada más les recuerdo que pueden registrarse y se tomó lista de la sesión, entonces se va a hacer una comparativa de quienes estuvieron y de quienes no estuvieron, y también para recordarles que se cerrará el Forms hasta las 5:20 para que tengan todos tiempo de poder contestarlo. El segundo QR es el de Univerde.